Hola, otra vez. Hoy vamos a hablar de algo que pues, a todos nos pega, porque seguramente todos tenemos en nuestras familias a alguien que bebe alcohol, que dice que no es alcohólico, que él controla el alcohol, la bebida, ¿no? Y nos está acompañando César Roca, del Centro de Adicciones Casa La Roca, ¿cierto? Así se llama. Él tiene muchísima experiencia y lo quise invitar porque, fíjense, yo siempre, claro, he estudiado el abordaje de las adicciones, pero desde el punto de vista, digamos, técnico, ¿no? De cuánto alcohol se puede consumir para considerarse que ya es alcohólico, de no sé qué, no sé cuántos, pero las causas, pienso yo, tú dime, creo que son, bueno, toda esta información clínica dice que, y psiquiátrica dice que el alcoholismo es un problema biopsicosocial. Pues quiere decir, pues, está complejísimo, porque fíjate, si es biopsicosocial, tiene una parte biológica. Queremos entender que hay un factor hereditario. Sí, así es. Bueno, porque sí, hay familias completas que no es casualidad, ¿no? Entonces, biopsicosocial, hay una parte psicológica, que hablábamos fuera del aire, de una cuestión de codependencia, que ahorita nos vas a aclarar. Y luego también hay una parte social, que tiene que ver con los que incluso no bebemos, pero que somos parte de la sociedad, ¿no? Del cómo está normalizado el consumo del alcohol, pero es una droga. No, es legal, pero es una droga. Claro. Y ahí es donde los alcohólicos dicen, pues, ¿qué? Pues yo lo compré en el súper, yo lo pedí en el restaurante, yo lo tengo en mi casa porque lo compré. Yo ni ando metido comprándolo por ahí en lugares raros. Está legalizado, ¿no? Esto es, por ahí tendríamos que comenzar, pero bueno. Entonces, la parte psicológica, César, me interesa mucho que nos la desarrolles. Bueno, pues antes que todo, y gracias por invitarme, y pues estamos muy, muy contentos de parte de los que pertenecemos al Centro de Adicciones Casa La Roca. Y bueno, sí, psicológicamente, de hecho me estaba recordando un dato en México, hay más de 20 millones de alcohólicos crónicos. Que beben todos los días. Crónicos, que ya perdieron el control. ¿Quién es un adicto crónico? La enfermedad va por etapas, va por fases, como cualquier tipo de cáncer, ya que el alcoholismo es una enfermedad que es incurable, es progresiva, es insidiosa y sutil, obviamente mortal. ¿Pero qué tiene de sutil si cuando los vemos andan haciendo panchos y cayéndose? Pero ¿qué crees? En los alcohólicos crónicos ya no se ve la sutileza. Nada más que como va por fases, durante la primera fase, que es la fase preinicial, que se le denomina, donde el futuro alcohólico crónico, porque estamos hablando de una fase de fases, que los que van a volverse adictos crónicos o alcohólicos crónicos, ellos comenzamos, porque yo soy un adicto. Yo comencé a los 12 años. Un adicto no activo. Claro. Sí, claro. Soy un adicto, ¿cómo le llaman? Recuperado. Recuperado. Sí. Tengo 27 años sobrio. Felicidades. Sí, gracias. Y desde los 25 años comencé este trayecto. Comencé a los 12 a beber y a drogarme, y a los 25 terminé crónico. ¿Y a los 12 por qué? ¿Cuál era tu...? Y ahí va esa parte que mencionas. Yo crecí con una familia, como se le llama, disfuncional, o que también todos crecemos hoy en día deteriorado, con bastantes deficiencias mentales, trastornos de la personalidad de parte de mi padre, mi madre. Mi padre, por ejemplo, él tuvo una enfermedad física que se llamaba, un problema de la hipófisis, acromegalia se llamaba su enfermedad. Entonces, un crecimiento de los huesos, desproporcionado de los huesos. Muy, muy tremendo. ¿Tu padre era alcohólico? No, él probablemente se hubiera vuelto alcohólico si no le da esta enfermedad. Porque le prohibían. Sí. Pero vemos que, por ejemplo, en los alcohólicos crónicos, así tengan lo que tengan, de todos modos ve. ¿Por qué? Porque es obsesión y compulsión. En los hospitales tienen que estar muy pendientes porque las visitas les meten botellas de alcohol a los que están ingresados en el hospital. Sí. Entonces,
Estamos hablando, te digo, por fases. Mi padre, una persona, pues, obviamente misógino, neurótico, celotípico o celópata, como se le llama, y demasiado, con muchos trastornos de la personalidad. Mi madre, por lo tanto, una mujer sometida, reprimida, indiferente, con muchos fría, miedos. tremendos. Entonces, eso ocasionó un choque y que transfirieran. En este caso, con lo que mencionas como familia, en el ámbito psicológico, son transferencias, se llaman transferencias. Es decir, la familia transfiere los síntomas futuros Qué bonito, al adicto. ¿no? En vez de que los prepararan, que les dieran herramientas de estudio, de Claro. otras cosas, no, les pasan sus mismos. Pero vemos esa parte. Ellos no son culpables, son y no son responsables. conscientes tampoco. No, muy bien, ese es el punto. No son culpables, pero sí son responsables, pero por eso no son culpables porque son inconscientes. Toda la transferencia es inconsciente. Híjole. Claro. Si tú les preguntas a mis padres, y eso lo hemos trabajado con las familias de los adictos, porque en Casa La Roca, en Casa La Roca trabajamos con las familias de adictos, codependientes se les llama, y con los adictos. Claro. Tenemos el tratamiento adecuado para los adictos y para los codependientes familiares. Entonces, tú le preguntas a mi mamá que si ella tiene un problema emocional, ¿no? No, claro que ¿qué no. te pasa? Claro. Yo siempre estuve pendiente de mis hijos, siempre les hice su comida, los llevé a la escuela. ¿Cuál es el problema? Claro. Mi padre, por lo consiguiente, me dio felicidad, me dio estudio, mi padre murió hace año y medio, más o menos. Mi madre sigue todavía viva, gracias a Dios. Entonces, el problema es que ellos niegan esa parte. Claro. Y pero las transferencias fueron terribles, a grado de que esas transferencias... En estas sesiones de apoyo, me imagino, o grupal, ¿son grupales? Sí, con la familia. Tenemos terapia grupal, familiar, individual, cognitiva. ¿Cómo trabajas con ellos si están en la negación? Muy bien. Nosotros tenemos dentro de los contenidos de Casa La Roca, inducir el sistema de creencias. ¿Qué es eso? Obviamente es trabajar con la familia. También trabajamos el abordaje de las adicciones, que precisamente está basado con la familia y obviamente con nosotros los adictos o los exadictos. ¿Cómo? Comenzando a hablarles de las causas de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué se desarrolla la enfermedad? ¿De dónde viene la enfermedad del alcoholismo? La drogadicción, por supuesto, y las codependencias. ¿Por qué se desarrollaron? Todo data desde la infancia y, como decías al principio, desde la cuestión genética. O sea, un niño puede no comenzar a beber cuando es adolescente, pero sí tiene ya la transferencia. Claro. Ya lo inocularon. Sí, ya sea que pueda comenzar desde la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, primera etapa adulta, segunda etapa adulta, o ¿por qué no? Conocemos gente, porque he trabajado con personas adictos, que a los 50, 60 años comenzaron a beber y a los 60 ya eran adictos crónicos, alcohólicos crónicos. ¿Por qué? Porque esas transferencias, dependiendo también la personalidad de la persona o lo que se le llama el temperamento. Depende del temperamento de la persona, es el avance de la enfermedad. No, es también lo que dicen, lo que se llama personalidad adictiva. Ajá, muy bien. Sí, personalidad adictiva que viene del carácter y del temperamento. Porque para que haya una personalidad adictiva o trastorno de la personalidad adictiva, debe de venir del temperamento. Después del carácter, y el carácter viene la personalidad. Todo eso se conjunta, va por orden. Y ese es el problema, como el temperamento es la identidad de nosotros, ¿no? Tenemos 4 temperamentos. De hecho, los seres humanos tenemos 2, primario y secundario. Y ahí está el problema, que papá y mamá, o en el círculo donde nos desarrollamos, nos transfieren su propio temperamento o su carácter mal formado, deformado. Y no lo hacen una vez, sino que es todo el tiempo. Constante. Sí. Porque es un rasgo cultural de la familia. Sí, desafortunadamente, porque ellos también vienen dañados. Sí. Ellos también, y mis abuelitos también, y así nos vamos. Ese es el problema. Pero cuando nos damos cuenta, desafortunadamente, la mayoría, por experiencia te lo digo, no previene. No, claro que no. La verdad es, a mí me molesta mucho, y lo digo así con toda franqueza, me molesta mucho los centros de autoayuda que mencionan, y en las redes sociales tú lo ves. ¿Cuáles son los de autoayuda? ¿Los que llaman anexos? Anexos, clínicas que mencionan que la recuperación, el 80%, no es cierto.
Te lo digo por experiencia. No, yo también he visto que no es el 80%. No, pues, ¿qué pasó? Porque además queda un daño Claro. neuronal, ¿no? Puede ser el 80%, Susana, ¿sabes cómo? Si se someten al tratamiento constante. Todo el tiempo. Claro. Que nadie lo hace. Porque esta es una enfermedad que ya no tiene cura. Sí. Por lo tanto, debe ser para toda la vida. Claro. Un día a la vez. Claro. Pero por eso a mí, y profundizamos, este tema, estos temas, o hablar de alcoholismo, drogadicción y codependencias, es una situación de nunca acabar de aprender. ¿Por qué? Porque es tan complejo. Claro. La enfermedad es compleja. Claro. Es dificultosa. Es impresionante. Tú ves a las familias deteriorarse a sus pacientes y ellos dicen, les impundes el sistema de creencias. O sea, tú les enseñas, impartes, mira. Pero sí llegan a reconocer su responsabilidad. Sí, pero otra vez, también ellos muy poco porcentaje. Muy poco porcentaje, Bueno, desafortunadamente. sí, yo debí darme cuenta, pero es que estaba muy ocupado y se justifican, ¿no? ¿Sabes uno de los pretextos profundos que tiene la familia? Yo tenía que trabajar. Ese. Como es que si yo nadie tenía que trabajar. trabajáramos, ¿no? Sí. Y es que mi esposo o mi esposa me abandonó, sobre todo la sí, mujer. sí. Mi esposo me abandonó. Sí. ¿Qué querías que hiciera? Claro. Y la otra. No, él se volvió adicto cuando entró a la primaria o a la secundaria. No, pues ¿qué pasó? Ok, sí se volvió ahí, pero no detonó. Más bien, eso fue el detonante. Lo que pasó, y ya comenzamos a impartir las transferencias. Y tenemos el diagnóstico sobre, a ver, tú hiciste esto, dejaste de hacer esto, ¿por qué? Entonces, la mayoría no lo hace. Es que debe ser muy duro, ¿no? Es terrible. Que te bajen un muro con todas tus verdades y que no haya para dónde moverte. Sí. No, y debe ser es que fácil, quitar es máscaras. Sí. Y dices, ya me descubrieron. ¿Y qué crees? Que también hay familias que sospechan que tienen responsabilidad, pero también obviamente, es doloroso descubrirse y decir, ¿cómo es posible que yo tuve responsabilidad en el 90% si es posible? Así es. Tampoco es tan fácil, César, pienso yo, porque yo sí he sido testigo de circunstancias donde el hijo alcohólico le dice al padre, pues tú tienes la culpa. Uh-huh. Todos tus hermanos y tú y tu papá se la pasaban festejando al menor pretexto y bebiendo. Claro. ¿Qué querías que yo hiciera? Mira. Entonces tampoco está fácil iniciar una confrontación con un hijo a partir de esa verdad. Claro. Bueno, esto de la confrontación también tiene sus tiempos. Se trabaja con la familia, se trabaja con el adicto, pero llega el momento en que debe haber confrontación. Un ejemplo con mi caso. O sea, esa confrontación es guiada. Sí, debe ser guiada. Porque, por ejemplo, yo a mi madre, a los 23 años, 24, ya alcohólico crónico, yo le reprochaba, la culpaba, exacto, la humillaba, la ofendía, la sobajaba. Ay. Mi madre hasta se hincaba para decirme, perdóname. ¿Y sabes qué le decía? Bueno, no te perdono. Pero con vulgaridades, esas terribles, sí, así. Sí. Eres esto y esto y esto. ¿Te acuerdas cómo me abandonaste emocionalmente? Sí. ¿Te acuerdas cómo dijiste que tú ibas a dejar a mi padre y nunca lo hiciste? Y lo bueno, no decía ni mi padre, a ese señor, hijo de no sé qué, y no lo dejaste. ¿Qué quieres? Perdóname. Y ella le hacía así como que, digo, ¿qué? ¿Te vas a morir? Muérete. O sea, a lo mejor sí le estaba dando. Claro, sí. O sea, obviamente sabemos que en la parte inconsciente ella era, porque es lo que hemos investigado a través de la cuestión psiquiátrica y la experiencia, en realidad mi madre lo que buscó fue eso. Lo que los padres buscan es eso. ¿Por qué? Porque su vida anterior también es terrible y dolorosa y lo que hacen es una venganza profunda. Es una venganza, a fin de cuentas. Y ella estaba logrando su venganza conmigo inconsciente, pero conscientemente le dolía. Esa es la gran diferencia de cuando nosotros, y obviamente hay muchos lugares también, yo no digo que no, que donde se trabaja el inconsciente, que es esencial. Nosotros le llamamos el mundo al revés. A la hora que tú confrontas a los padres, ellos también están confrontando su pasado infantil. Claro. Al mismo tiempo. Sí. Que les... Yo creo que a algunos hasta se los estás descubriendo por primera vez. Pero, ¿sabes? Hay otra cosa dentro de ese reproche, de ese deseo de venganza acumulado. Sí. Los mecanismos de defensa. El problema es que, por ejemplo, mi madre hay cosas que no se acuerda, porque esos mecanismos de defensa le han ayudado, claro, de hecho, a bloquear. A sobrevivir, claro, y a sobrevivir. Sí. Y mi hermana, yo tengo una hermana, a ella también le afectó, pero ella usó su mecanismo de defensa de sublimación para ponerse a estudiar, a ser una mujer titulada profesional. Y ella, o sea, ¿tu hermana también era alcohólica? No,
Ella lo sustituyó con el estudio, con la profesión. Ok, o sea, pero ella es una neurótica consciente de que su entorno era un entorno alcohólico. Sí, pero ¿qué crees? Ahora a ella le preguntas, a través de los años, le preguntas lo que vivió en la infancia y explota y dice, no es cierto, no. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de defensa ¿Esa es la sublimación? La sublimación es escapar de los impulsos destructivos que estás viviendo. Estudiando, Exacto. trabajando. Deporte, lo que sea, Está trabajando. bien, ¿no? Sí, durante ciertos años. Pero de todas maneras tienes la transferencia. Claro, tarde o temprano te Ahí afecta. la tienes. Sí, se psicosomatiza. No, pues está muy grave. Se psicosomatiza. Y esto de la psicosomatización es terrible. ¿Cuántas personas sabemos que el 90-95% de las enfermedades físicas son emocionales? Y en este caso, el alcoholismo y todas las enfermedades mentales que provienen para que sea uno alcohólico, drogadicto, codependiente, no se escapa de ello. Entonces, imagínate toda esa cuestión. Entonces, yo a mi madre le dije terrible de esa manera. A mi padre le dije, te voy a matar. Sí, y él me dijo, yo te mato primero. O sea, una locura. Una locura. Claro. Pasan los años y después yo tengo que reparar esos daños, pero bajo la guianza. Claro. Bajo la guianza. Debe ser una guía, porque solos es probable, por eso no hay resultado. Por eso yo no creo en los resultados que mencionan de 1 año, de que 2 años. Yo solo me propuse y tuve una fuerza de voluntad. Debe de haber por ahí alguno, ¿no? Mira, son pocos casos, pero es que la estadística demuestra que el 3%, no, yo creo que el 2% la libra solo, pero solamente bajo ciertas consignas, porque el adicto crónico o el alcohólico, llámese adicto, alcohólico o drogadicto, el adicto crónico ya no tiene escapatoria. Tiene que tener o debe de tener un proceso intensivo o un tratamiento intensivo de toda la vida. Pero también tenemos al adicto problema, tenemos al adicto crítico, tenemos al adicto sintomático. O sea, la enfermedad va por fases, doctora. Pero obviamente a veces, en mi caso, yo comencé con la preinicial, como todos, pero de esa fase brinqué a la fase crítica. Está la fase preinicial, la fase sintomática, la fase crítica y la fase crónica. Los alcohólicos drogadictos críticos probablemente pueden librarla o llevársela relax, como dicen, pero si no, pasan a la fase crónica. Y esto también depende de su personalidad, que viene del temperamento. O sea, hay muchas cosas profundas de las que trabajamos en Casa La Roca, Centro de Adicciones, y que precisamente observamos en el tratamiento de cada persona, siempre y cuando tenga la disposición. ¿Qué porcentaje de éxito tienen? Por ejemplo, hablemos de cada 10 adictos, ¿cuántos son recuperados como tú? ¿Si llevan el tratamiento? Sí. 1. De Casa de la Roca. Sí. 1 de 10 es bajo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no quieren seguir las instrucciones. Sí, claro. Porque, como mencionabas ahorita, son descubiertos y... Me echo a correr. Claro, la mayoría. Así como lo acabas de decir, literalmente. Es que esto es tan doloroso, descubrir la realidad. Para la gente es mucho más fácil huir frente a cualquier circunstancia que enfrentarla. Claro. ¿Sabes cuál es el porcentaje que tenemos favorable en Casa La Roca? Las familias. ¿A poco? Que ya no sean cómplices de la adicción del... Sí, ahí tenemos... Porque ese es otro problema, la manipulación del adicto, el chantaje, etcétera, etcétera. Claro, la sobreprotección, el seguir, pero nuevamente volvemos a esa parte. Nosotros en el trabajo profundo les decimos, tú lo que haces, en vez de ayudar, estás consumando más venganza. Claro. ¿Cómo venganza? Si yo lo amo, no, para empezar no sabes ni qué es amar. Para empezar, claro. O sea, de entrada. El amor es otra cosa que se confunde con el sentimiento y comienzan con esas cosas. No. De entrada tú estás consumando más venganza. El hecho de que tú lo ayudes y ya, sigues vengándote. Entonces ellos les penetra tan al fondo que de todas las familias con las que están en Casa de la Roca, digamos que de 10 familias, pues 8. Pero ojo, si el adicto ve que ya su familia no es cómplice de su adicción, ¿qué hace? ¿Se busca otra familia, otro grupo, o se va a la calle, o lo que sea, pero no va a aceptar, ¿cómo se dice? Recuperarse. Okay. Hay dos cosas. Por el hecho de que la familia ya no está contribuyendo, ¿no? Hay 2 cosas en esto que mencionas, muy bien. Y normalmente, desafortunada y tristemente, es lo que te comentaba. Hay 2 cosas. 1, lo acorralas.
porque la familia ya no actúa como tal, ¿no? Entonces lo acorralas y el adicto termina o hundiéndose más Es que esa es la cuestión. o Porque va a decir, hundiéndose. mi familia ya no me quiere. Sí, claro, pero ¿sabes? Cuando mencionan eso y que la familia está en ese tratamiento, comienza el desahogo. Oye, ¿qué crees? Me siento del carajo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mi hijo, mi hija me empezó a decir, mi esposo, mi esposa me empezó a decir, a reprocharme. Sí, pues es lo que te enseñan allá, la clásica, es lo que te enseñan, a eso vas. No, mucho ataque. Y ¿sabes qué? Mejor, Entonces, déjalo que hable. Déjalo. Déjalo que hable. La otra, si ya no está ahí, cierra la puerta. O sea, ¿qué es el error grave que tienes? Si ya se fue, ya no le abras. Lo que dicen muchas familias es, ¿cómo lo voy a correr? Se va a ir a la calle y en la calle va a tomar aguarrás en vez de whisky Ujú. o de tequila. Sí, Y entonces se va a dañar también el hígado, bla, va a estar enfermo y se puede hasta morir. ¿Cómo voy a hacer eso si es mi hijo? claro. Pero para eso te digo, está el sistema de creencias donde se vive 3 procesos. Conocimiento, credibilidad y confianza. Cuando va a esos niveles, si va pasando al segundo nivel, donde ya la familia o familiar y el adicto, porque también aplica para nosotros, es conocimiento de todo lo que conlleva la enfermedad. Raíces profundas y de dónde viene. Credibilidad, precisamente que creas que eres un enfermo, que soy un enfermo para hoy y para toda la vida. Y confianza de que precisamente el lugar donde estés y el material humano y tu guía, tu consejero que le llamamos tu en Casa de la familia. Roca, claro, Tu nueva es tu familia. nueva familia y que ahí vamos a tener Pero y los que juntos. no se Muy bien, ingresan, ahí se andan en la acorralan calle. y se van. Eso fue mi caso, Susana. ¿Qué crees? Mi mamá era la que me sobreprotegía. Ella era Claro. la que me daba todo. Mi papá, mi hermana y la mamá de mis hijos, de mi hijo en ese entonces, ellos ya querían que esto se acabara. Pero pues bueno, un día resulta que llego a la casa precisamente y ya no me dejaron entrar. De mis últimos 2 años fueron de fondeo crónico. ¿Y a dónde te fuiste? Pues me fui a la calle. ¿Ves? Yo les dije, pero van a ver, quieren Exacto. verme muerto, pues van a ver eso. Es lo que estaban buscando. Sale, pues, y tú, mamá, vas a ver lo que estaba buscando mi mamá. Déjenlo. Lo agarraban así a mi mamá de los dos brazos. Ay, Dios mío. Déjenlo que pase. No, porque se asesoraron desde cuándo. Claro. Pero mi mamá decía, no, ¿cómo lo vamos a dejar en la calle? Iban por mí. Yo estaba, Es lo que hacen muchísimas. Los andan claro, buscando sí. en barrios. Y ese es un grave error. Es un grave error de parte de la esposa, de parte de la familia. Déjalos, es su decisión. Es difícil, pero solamente bajo el tratamiento no hay de otra. Es como esto va a poder salir adelante. Y no me dejaron entrar y entonces me tuve que ir a la calle. Ya, de hecho, yo ya estaba en la calle desde antes, pero regresaba porque pues el frío y todo eso, donde me quedaba con los iguales que yo. Claro. Pues obvio, pero ya no aguantaba y entonces ya no me dejaron entrar. Y me dijeron, no, ya. Me aventaron una cobija. Muérete. ¿Te quieres morir? Dijo mi hermana, muérete. Y yo le decía a la mamá de mi hijo, tú, no, ya estuvo. Ya estoy ya. Mi padre, a chiflar a su madre, ya estuvo. Y mi mamá, no. Ni modo. Y pues me fui. Todavía estuve 2 días en la calle, todavía 2 más. Tuve que llegar a un grupo 24 horas, que en aquel entonces, para mí en aquel entonces, todavía trabajaban con la gente. Hoy no, hoy prácticamente no es así. Lo he visto, te lo digo por No experiencia. los recomiendas. No, la verdad es que no. Como que se han separado mucho de los principios de Sí, AA, ¿no? ya hay mucho interés egoísta, de todo. Interés egoísta económico, sobre todo, claro. la verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. La verdad, yo dije, bueno, si no, pues ni modo, pero yo te lo digo por experiencia porque nos han corrido literalmente de grupos 24 horas por decirles esta verdad profunda. Claro. Y obviamente no les gusta. Entonces, ¿sabes qué? Pues ni modo. Estamos trabajando con 2 grupos 24 horas, como te comentaba en el mensaje, cuando platicábamos, y se les dice esto. Ellos nos siguen aceptando. Pero, pues bueno, yo no me molesta que cobres, vaya. Pero lo que me molesta es que cobres y no trabajes con él. Eso, igual que los médicos. Claro. O sea, sé que es tu trabajo. Yo les digo lo mismito, Sí. cóbrales, yo no me meto con tus finanzas, pero cúralo, ayúdalo. Pero a veces lo que les conviene es que mejor reincidan a cada rato, porque vuelven a cobrar, vuelven a recibir, y así no es. Pero bueno, voy busco un lugar, más bien llega un
pues un visitaxista de aquel entonces, allá en Ecatepec, yo soy de Ecatepec, y me ve y me dice, Chino, ¿qué onda? ¿Qué tienes? Y yo, llévame a un lugar. Perdido. Sí, ya, totalmente. Pues ya me volví un alcohólico crónico. Claro. Y me llevó a ese lugar donde conocí toda esta gente que me enseñó todo esto. Había, pues, gente preparada. Alcohólicos, drogadictos, pero profesionales Claro. también. Y eso me ayudó mucho. Y Ah, yo qué me bueno. pegué con ellos y empecé a Claro. trabajar. Claro. A trabajar profundamente hasta el día de hoy. Fíjate, César, que el otro día platicando con alguien que formó parte de un estudio muy importante del Instituto Nacional de Psiquiatría de aquí de la Ciudad de México, Ramón de la Fuente, Juan Ramón. sobre la edad en la que los adolescentes empiezan a consumir, ya sea sustancias o alcohol, se redujo en los últimos 10 años. Sí, sí, Antes fíjate. comenzaban entre 15 y 17 años y ahora 12 años. Tenemos en los grupos 24 horas niños de 9 a 10 años. ¿Qué tal? Es que esto no puede ser. Y no alcohólicos, drogadictos. Comienzan a monear, como le llaman. Eso. Con la cosa esta Con el estopa, activo. con la estopa y el aguarrás, ¿no? El tiner. Sí, bueno, ya usan Sí, papelito. ahora son más, más sofisticaditos, pero digo, qué increíble, ¿no? Sí, llega 9 años, 10 años, niños así. Niños, son niños. Ahora, a nivel no masivo, pero a nivel sociedad, ¿qué hacemos? Los que no tenemos hijos adictos, pero que, como a mí me preocupa muchísimo el problema. Claro. ¿Qué hacemos con estos niños de 12 años que sabemos, porque además yo los veo, tan pirados? ¿Qué hacemos con ellos? Desafortunadamente. Darles la bendición. Mira, se puede, cuando me hablan personas y me dicen que tienen familiares o hijos o hermanos de esa edad, 12, 13 años, les digo, vamos a charlar con ellos. Porque me preguntan, ¿un lugar donde internarlo? No. A ver, ¿cuántos años tiene? 12, 13. No. Ese es un grave error. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es más, es un grave error también internar a una persona que tenga 20, 25 años y que va comenzando. Y ahorita la ley lo prohibe. Sí, claro. Antes lo podías internar sin su consentimiento. Antes te agarraban en la calle. Exacto. Pero ya no. No, ya no, obviamente. Pero no, pero además no ha sido efectivo. No. Los resultados ahí están. No, exactamente, lo que te digo, no funciona. No Eso funciona. de acarrear borrachos, como le llamaban en la vieja escuela. Y encerrarlos para 3 días para... ¿Sabes por qué lo hacen? Para tener llenos sus grupos. Claro. Para que vean, mira, hasta salen en las redes con un buen de gente y dicen la unidad. No es cierto. O sea, no quieran contar. A la gente le pueden decir lo que quieran porque no sabe. Pero cuando ya vives eso dentro, en carne propia, todos los días, dices, ¿por qué haces eso? Lo único que haces es jugar emocionalmente con la familia porque le dices, aquí se va a recuperar. Claro. Y esto, y lo otro. Nada más tráigame esto y esto y esto. Exacto. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que hablar. Si pueden, tráelos. Vamos a hablar con ellos o vamos a buscarlos. Pero luego te lo llevas. Sí. A veces les digo, vamos, si no puedes venir, nosotros vamos. Concertamos una cita, platicamos con el muchacho, la muchacha. ¿Hacen intervenciones, Carlos? César. ¿Intervenciones cómo? Que llegues a la casa del adolescente, supongamos, en donde están el papá, la mamá, la abuelita, los otros hermanos que no consumen, para decirle, ya todos estamos de acuerdo en que no te vamos a seguir apoyando. Sí, mira, sí hacemos eso, pero de otra manera. De otra manera, sí. Lo que pasa es que la mayoría de la familia, volvemos a esa parte, no acepta que ellos son responsables. Primero tendrías que trabajar con la familia para que entonces puedan sentar a esa familia con su adicto. Sí, trabajar con ellos. Por eso se les invita a la familia con las que trabajamos a que conozcan la enfermedad. Claro. Que conozcan el contexto. Bueno, como cualquier enfermedad. Sí. Hoy la gente sí se involucra en sus propias enfermedades y en las de sus familiares. Sí. Y a mí me sorprende que saben mucho del cáncer, por ejemplo, y sí investigan y llegan y te hablan y yo me doy cuenta que investigaron. Y me da mucho gusto. César, yo te voy a seguir invitando si tú aceptas. Claro. Porque pues se quedó mucho en el tintero. Sí, ¿verdad? Yo creo que nada más fue algo general. Es una embarradita de un problema biopsicosocial, fíjense, biológico, social y psicológico. Y a mí me gustaría ir como viendo cada una de estas 3 partes y que nos sigas contando del abordaje, ¿no?
Tenemos un lema que dice, lo importante no es saber qué enfermedad tiene el paciente, sino qué paciente tiene la enfermedad. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en las redes sociales, Casa La Roca Oficial, Casa Facebook, de la Roca Oficial. En ajá, Facebook. sí, Facebook ¿Ok? e Instagram. E Instagram. Así, Ok. Casa La Roca Oficial. Gracias. Hasta otro día.